Lo primero que necesitas comprender sobre 2026 es casi surreal. Un auto de Fórmula 1, volando por una recta a más de 300 por hora, podrá perder potencia tan de golpe que el piloto tendrá que bajar una marcha con el acelerador a fondo. No para atacar, no para defender, sino para evitar que el auto simplemente se apague. Suena absurdo, suena imposible, incluso para quienes han dedicado su vida entera al automovilismo. Pero no es un rumor exagerado, ni una teoría sacada de contexto. Es una preocupación real. Una conversación seria entre ingenieros de élite y pilotos que han visto de todo. Y ese detalle, tan extraño, tan inquietante, revela algo mayor. La Fórmula 1 está a punto de cruzar una frontera que jamás había estado en el radar del deporte. La F1 ya vivió revoluciones. Aerodinámica extrema, turbos bestiales, híbridos complejos. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que está por llegar. Si en 2014 muchos fans reclamaron que los nuevos V6 turbo híbridos eran silenciosos y demasiado complicados, ahora el cambio no es solo profundo, es estructural. No es un motor nuevo, no es una evolución natural, es una reescritura completa del alma del auto. Y todo se resume en un número, 50%. La mitad de la potencia vendrá del motor de combustión, la otra mitad de la electricidad. Perfectamente divididos. Perfectamente dependientes uno del otro. No habrá margen. No habrá colchón. Si uno falla, el auto deja de ser un Fórmula 1. Y es ahí donde el aficionado comienza a entender el tamaño del salto. Porque, por primera vez en la historia del deporte, el sistema eléctrico dejará de ser un asistente, un extra, ese empujón tecnológico que solo aparecía cuando era necesario. Ahora será tan vital como el motor que construyó a la Fórmula 1 desde 1950. Suscríbete al canal para que el algoritmo sepa que aquí late tu pasión por la F1. Lo que se viene está brutal y tú no te lo puedes perder. En 2026, si la batería abandona al piloto, la carrera no termina por estrategia, termina porque el auto ya no puede correr. Y ese tipo de cambio obliga a repensar absolutamente todo: cómo se ataca, cómo se defiende, cómo se administra energía, neumáticos, ritmo y hasta el propio concepto de velocidad. Pero para entender cómo llegamos a este punto, y por qué tantos dentro del paddock están intranquilos, hay que retroceder un poco. Solo lo suficiente para recordar dónde empezó esta evolución. Desde 2014, los autos funcionan con uno de los sistemas híbridos más sofisticados del planeta. El motor de combustión siempre llevó la batuta, mientras dos unidades eléctricas trabajaban en segundo plano. El MGUK, recapturando energía de frenada. El MGUH, absorbiendo potencia del calor que antes se perdía en la turbina. Ese sistema no solo fue eficiente, convirtió a la F1 en el laboratorio tecnológico más avanzado del mundo automotriz. Y, sobre todo, mantenía un colchón. Si lo eléctrico fallaba, el piloto aún tenía un auto para pelear. Todavía podía defender. Todavía podía resistir. A veces, incluso ganar, como Ricciardo en Mónaco, cuando sostuvo medio pelotón con un auto medio roto pero aún vivo. Esa era la lógica. Un híbrido, sí, pero un híbrido con jerarquía clara. En 2026, esa jerarquía desaparece. Ya no será el motor impulsando el auto mientras la electricidad acompaña. Será un organismo dividido a la mitad, donde cualquier desbalance derrumba todo. Y basta mirar los números para sentir la dimensión del golpe. La potencia del motor de combustión caerá de forma drástica, mientras el aporte eléctrico se multiplicará. La balanza se invierte. La esencia cambia. Y el piloto será quien pague el precio. Porque sin el MGUH, la joya del sistema híbrido, la pieza que recuperaba energía térmica como nunca antes se había visto, el auto pierde su fuente gratuita de electricidad. Ahora todo dependerá de los frenos. De cómo el piloto desacelera. De la línea que elige. De qué tan tarde frena. De cómo lee la pista. De su timing. En 2026, no será solo pilotar. Será pilotar mientras se genera energía. Y eso cambia la relación piloto-máquina por completo. No se trata de cuánto aceleras. Se trata de cuánto recargas. Una paradoja que nadie habría imaginado. En la Fórmula 1 del futuro, para acelerar más, tendrás que saber frenar mejor. Pilotos como Max Verstappen ya lo sintieron en carne propia. Él probó el concepto en el simulador. Y su inquietud no vino de política, ni de opinión, ni de teoría. Vino de la sensación pura, instintiva, de que el auto no aguantaba su propia velocidad. El sistema eléctrico drenaba energía tan rápido que el motor no podía sostenerlo.
Y fue ahí cuando una frase impensable salió de la boca del mayor talento de su generación. Downshift en plena recta, para no perder velocidad. Una maniobra que, hasta hace poco, cualquier ingeniero habría considerado un error grave, y que ahora aparece como una solución obligada. Ese único detalle, esa reducción de marcha en el momento más impensado, revela la magnitud del experimento que está siendo preparado. No se trata solo de rendimiento, se trata de identidad, de cuánto puede cambiar la F1 sin dejar de reconocerse en el espejo. Y eso es solo el primer impacto, porque detrás de él existe un laberinto todavía más complejo, la forma en que la energía será recuperada, usada, distribuida y disputada en batalla directa. Es ahí donde la historia comienza a profundizarse, y donde el concepto mismo de correr cambia por completo. Imagina un auto gritando el motor en el punto más lento de Mónaco, un lugar donde, hasta hoy, todo siempre fue silencio, arrastre y paciencia. En 2026, eso se va a poner de cabeza. Por el nuevo equilibrio entre electricidad y combustión, veremos situaciones completamente absurdas, motores rugiendo en curvas lentas, zonas tradicionalmente silenciosas volviéndose ruidosas, y el ritmo entero del pilotaje transformándose. El piloto tendrá que replantear cómo acelera, cómo recupera energía, y hasta dónde puede atacar. Pero, entre todos estos gigantescos ajustes en la unidad de potencia, existe algo que quizás sea el cambio más importante de todos, y que va mucho más allá de la Fórmula 1. El combustible. En 2026, la F1 comenzará a usar combustible totalmente sustentable. Nada de petróleo sacado del suelo. Estos combustibles serán creados en laboratorio, a partir de residuos orgánicos o capturando dióxido de carbono directamente del aire. ¿Y por qué eso importa tanto? Porque hoy existen más de 1.000 millones de autos a combustión circulando por el planeta. No puedes cambiarlos todos por eléctricos de la noche a la mañana. Si la F1 consigue demostrar que estos combustibles sintéticos son eficientes, potentes y confiables bajo condiciones extremas, adelantamientos, temperaturas absurdas, frenadas brutales, podría abrirse un camino realista hacia un mundo más limpio. Y eso afecta más que una carrera. Afecta a todos. Pero, seamos realistas. Un reglamento nuevo siempre trae dolor. En 2013, último año de los 508, hubo 27 abandonos por fallas mecánicas. Al año siguiente, con la llegada de los híbridos, ese número más que se duplicó, 54. Los equipos simplemente no entendían la tecnología. Los autos fallaban por todo: batería, ERS, software, temperatura. ¿Y adivina qué? 2026 promete ser aún peor. Los primeros grandes premios pueden convertirse en auténticas pruebas de supervivencia. Vamos a ver fallos de refrigeración, problemas con el nuevo sistema Brake-Bewegewire, errores en la integración del software del motor con los sistemas eléctricos. Cruzar la línea de meta ya será una victoria para más de una escudería. Y ahí llegamos a la pregunta que realmente mueve a todos. ¿Quién va a entender esto primero? En 2014, Mercedes descifró el reglamento como nadie. Construyeron un motor tan superior que el resto del grid pasó años intentando alcanzarlos. Ferrari, Renault, Red Bull, todos se quedaron atrás. La diferencia era tan monumental que solo casi una década después el equilibrio empezó a regresar. Y ese escenario puede, sí, repetirse. El equipo que encuentre el punto perfecto entre motor, batería, regeneración, aerodinámica, peso y eficiencia, tendrá una ventaja absurda durante mucho tiempo. Quien falle puede quedar atrapado en la mitad del pelotón hasta 2030, o más allá. Esto no es una simple actualización. Es una reescritura completa de la Fórmula 1. A partir de ahora, los watts serán tan importantes como los caballos. La energía eléctrica decidirá duelos, vueltas rápidas y hasta campeonatos. La guerra eléctrica de la F1 está por comenzar. Y si estás disfrutando esta aventura, tranquilo, lo mejor aún está por llegar. La F1 nunca se detiene, y nuestro contenido tampoco. Hay un detalle que casi nunca aparece en las discusiones sobre 2026, y quizás sea el más revelador de todos. Este cambio gigantesco no está ocurriendo solo porque la FIA decidió innovar, sino porque el propio futuro de la Fórmula 1 estaba en riesgo. Y entender eso cambia por completo la manera en que vemos esta revolución híbrida. Detrás de los números, los gráficos, las simulaciones y las declaraciones cuidadosas a la prensa, existe una verdad mucho más dura. El modelo actual de la F1 se estaba volviendo insostenible. Los fabricantes cuestionaban el costo de los motores,
El público joven ya no conectaba con tecnologías que consideraban antiguas, y hasta los socios comerciales presionaban por un deporte más alineado con el mundo real. En pocas palabras, 2026 no es solo una evolución, es un último aviso. Y esa presión externa explica varios de los aspectos radicales de esta nueva era. Cuando la FIA decidió eliminar el MGUH, muchos fans creyeron que era un paso hacia atrás. Pero dentro del paddock, era exactamente lo contrario. Marcas como Audi, Porsche y hasta Ford dejaron claro que jamás entrarían a la F1 mientras el MGUH existiera. Era demasiado caro, demasiado complejo y sin ningún beneficio para autos de calle. Si esa pieza continuaba, el futuro de la categoría sería un monopolio eterno entre las mismas tres marcas de siempre. La eliminación del MGUH abrió puertas, literalmente. En cuanto la decisión fue oficial, un nuevo mundo apareció en el radar del deporte. Audi confirmó su proyecto, Ford se unió a Red Bull Powertrains, Cadillac entró en la pelea con Andretti y hasta otras marcas empezaron a mirar a la F1 con interés por primera vez en décadas. Fue un efecto dominó silencioso, pero gigantesco. La F1 estaba construyendo su propia tabla de salvación. Otro factor que casi nadie menciona es la relación entre los nuevos motores y el reglamento aerodinámico de 2026. Los autos no cambian solo por la unidad de potencia. La FIA está reduciendo el tamaño de los monoplazas, disminuyendo la carga aerodinámica y haciendo que la resistencia al aire sea aún más decisiva para alcanzar altas velocidades. Eso significa que, con menos carga aerodinámica, cada watt, cada caballo de fuerza, cada joule recuperado en la frenada va a importar más que nunca. Es el matrimonio perfecto, o desastroso, entre la aerodinámica y el sistema híbrido más exigente de la historia. Y hay otro punto crucial. Por primera vez, los equipos tendrán que enfrentar un dilema que nunca existió en la F1 moderna. ¿Cuánta energía usas para acelerar? ¿Y cuánta necesitas guardar simplemente para sobrevivir hasta el final de la vuelta? Es un equilibrio tan frágil que los ingenieros aseguran: no habrá dos vueltas iguales. Es casi una reinvención del deporte dentro del propio deporte. Y en medio de este caos técnico, aparece el personaje más importante de todos: el piloto. Porque, a diferencia de otras revoluciones, 2026 va a exigir algo que separa a los grandes de los legendarios: la sensibilidad, el control emocional, la lectura de carrera, la capacidad de decidir, en fracciones de segundo, si vale la pena gastar energía ahora o guardarla para una oportunidad que quizá nunca llegue. Será la era en la que los pilotos inteligentes vencerán a los pilotos rápidos. Lo más fascinante es que 2026 no garantiza más adelantamientos, garantiza adelantamientos más inteligentes, más calculados, más estratégicos. Un ataque podría comenzar 6 curvas antes de un punto de frenada. Una defensa podría prepararse en plena recta. Será un juego mental tan profundo que incluso los ingenieros tendrán dificultades para predecir el resultado de una vuelta, mucho menos de una carrera entera.